Soy Edwin Iñaki Martínez Hernández del grupo 254 y el tema que vamos a exponer sería éticas materiales y éticas formales. Las éticas materiales se consideran como para hacer a alguien feliz o para que alguien siga ciertos beneficios para ti, tus beneficios para ti, ¿no? Por ejemplo, ser tú, hacerte feliz, conseguir placeres, ayudarte a conseguirlos. Y las éticas formales serían más que nada obedecer a las normas, obedecer leyes, obedecer, pues sí, ciertas normas, leyes que se han adquirido para el gobierno para que nadie hiciera lo que pues, quisieran y muchos pues, no lo han tomado así, ¿no? Las éticas materiales, ¿qué es? Las éticas materiales son aquellas que en general nos dicen que debemos hacer para alcanzar el bien, para ser buenos, es decir, son éticas de contenido, éticas que representan una serie de normas acerca de lo que debemos hacer si queremos obtener cierto fin. Por ejemplo, si queremos ser felices, buscar el placer. Como lo he dicho, esto pues viene más que nada por querer o obtener un resultado para ti mismo, para lograr algo, por ejemplo, ser feliz, buscar eso, esos contenidos, ¿no? Ejemplos de éticas materiales, ¿no? Serían, por ejemplo, perseguir nuestros intereses, apoyar a la gente, buscar el placer, aportar con donaciones a caridad, a personas necesitadas, lo que sea, ¿no? Querer lo que uno desea, por ejemplo, puede ser cuando uno quiere obtener un juego o una casa o ciertas maneras, si eso te hace feliz para obtener, lo deberías de hacer, ¿no? Éticas formales, ¿qué es? Las éticas formales no nos dicen qué debemos hacer, sino cómo debemos hacer nuestras normas, así como una acción, es decir, que o incorrectas morales, porque ella se significa buenas consecuencias, placer, felicidad, sino por su fuente motivacional se actúan como uno debería de ser. Por ejemplo, uno actuaría de forma impulsiva si no existieran las leyes como las tenemos ahorita. Por ejemplo, alguien, por ejemplo, quisiera matar, quisiera perjudicar a la demás gente. Afortunadamente tenemos leyes que pues lo prohíben, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, en esos ejemplos serían la paga de impuestos, es un ejemplo. La paga de impuestos, paga de servicios básicos para el gobierno, a obedecer normas, obedecer reglas. Esto más que nada se debería por eso mismo que he dicho, porque se necesitan normas para subsistir y para el gobierno pueda emplear, se supone, el dinero nuestro que pagamos para poder obtener mejores beneficios, por ejemplo, para la ciudad, para ciertas calles, mejorar calidad de vida, entre otras muchas, ¿no? La encontraremos en la vida cotidiana. Para mí, en mi opinión, yo sinceramente, yo creo que sí la encontraremos en varias situaciones que dependerían de decisiones a lo largo del día a día. Por ejemplo, cuando tomas la decisión de ir a la escuela, pedir permiso para salir al baño, para poder salir a comer, por ejemplo, para pedir permiso a tus papás o para pagar ciertos servicios que uno debería de ir adquiriendo, como comprar ciertas cosas, pagar, bueno, para la gente adulta sería como por ejemplo pagar internet, pagar impuestos, pagar servicios básicos como el agua, la luz, entre muchos más, ¿no? Y pues eso sería todo, gracias por ver. ¿Qué es el eudemonismo? El eudemonismo es el concepto filósofo por lo bueno y un nivel de divinidad es lo mejor. Es la justificación de todo aquello que nos permite alcanzar la felicidad. Suele considerarse eudemonismo al hedonismo, y al utilizarlo porque todas usan la realización de la felicidad como plenitud y armonía del alma diferenciando al placer. El eudemonismo tiene varias partes, una animal que busca los bienes físicos y materiales, una parte racional y una parte social que busca practicar la virtud. El eudemonismo, según Aristóteles, consistía en ubicar el punto medio entre dos posiciones diferentes practicando las virtudes. ¿Qué plantea el eudemonismo? Esta teoría se basa en considerar que esta conducta de los hombres debe estar dirigida al bien ya que es lo que da la felicidad. El ser humano tiene
como principal motivación la inalcanzable búsqueda de la felicidad, el anhelo de ser feliz siempre, actuando de manera natural. Características del eudemonismo. Consiste en el ejercicio de la actividad y la perfección de las capacidades y disposiciones propias del ser humano. Ser feliz, en suma, consiste en autorrealizarse ejercitando las disposiciones con las que estamos dotados. Ejemplos de eudemonismo. Monjes tibetanos que meditan y obran y para los que necesitados. Fundaciones y movimientos sociales que buscan ayudar a las minorías. Fundaciones, misiones y movimientos educativos y de salud que envían ayuda humanitaria a África. Personas que realizan trabajos y comparten su conocimiento de energías para instruir de manera gratuita las personas o buscar ayuda solo para contribuir a un mundo mejor. Tipos de eudemonismo. Eudemonismo político, eudemonismo individual, eudemonismo social y eudemonismo Aristóteles. ¿Qué dijo Aristóteles sobre el eudemonismo? Aristóteles definió una concepción de la eudemonía o de la vida buena que cabe calificar como objetivista y naturalista. Porque de acuerdo con él, aquello en lo que consiste tener una vida buena depende de las características que las personas tenemos por el hecho de ser humanas. ¿Cómo se presenta el eudemonismo en Platón? Busca como fin último su propio bien, es decir, su felicidad, o en otras palabras, su propia perfección, la realización de sus potencialidades. De esta manera, la felicidad ocupa un puesto central en su ética y por eso se ha denominado eudemonismo a su propio sistema. Eudemonía es la felicidad en griego. Hedonismo. ¿Qué es? El hedonismo es parte del consecuencialismo y adopta diferentes formas. Por ejemplo, es la idea de que el placer debe ser la motivación principal de las personas. Por otra parte, el hedonismo motivacional dicta que el placer y el dolor causa que la gente haga lo que quiera. ¿Qué es ser una persona hedonista? Las personas hedonistas viven disfrutando de los placeres y evitando cualquier cosa que pueda causar dolor. ¿Qué es el hedonismo en el amor? Placer de sentirse, estar en este universo, de estar en este planeta, de ser un ser vivo, de ser humano, de poder sentir tantas cosas, de tener tantas emociones, de poder pensar, de poder comunicarse con los demás, de tener proyectos, de poder querer, de sentirse querido, entre muchas otras cosas más. ¿Qué es lo que busca el hedonismo? El hedonismo radical sostiene que todos los placeres físicos deben ser satisfechos sin ninguna restricción, mientras que el hedonismo moderado afirma que las actividades placenteras deben ser moderadas para que así aumente el placer. En ambos casos, el placer es la principal motivación del comportamiento. ¿Cómo vivir una vida hedonista? Entre los principales preceptos de la vida hedonista se destaca la decisión y voluntad para darse gustos, el hecho de preservar tiempo para realizar actividades que generen un disfrute y la intención de gozar las emociones placenteras sin racionalizarlas. ¿Cuál es el origen del hedonismo? En el griego es donde podemos encontrar el origen etimológico de la palabra hedonismo. Esta procede del término hedonismos, que se conforma por dos partes claramente diferenciadas: hedone, que es sinónimo de placer, y el sufijo ismos, que pueda definirse como cualidad o doctrina. El hedonismo también mantiene que la felicidad consiste en el placer. Por ello, la máxima moral hedonista se puede resumir en la afirmación: debes buscar el placer y rechazar el dolor. ¿Cómo afecta el hedonismo? La capacidad de experimentar placer o disfrute sin distraerse con pensamientos intrusivos contribuye al menos tanto a una vida feliz y satisfactoria como el éxito del autocontrol. Epicuro consideraba que la felicidad es el fin último de la vida y que consiste en vivir continuo placer, que definió como ausencia de dolor. Y tanto Platón como Aristóteles consideraban el placer. Para el primero es necesaria una vida en la que el placer y el razonamiento estén entrelazados, aunque es evidente que el placer no puede ser considerado en sí mismo como un fin. Para Aristóteles siempre el placer guarda algo de positivo. ¿Cómo ser un buen hedonista?
Para el hedonista universal, por consiguiente, cuentan todos los hombres y todas las facetas de la personalidad humana. No sería, por lo tanto, un buen hedonista, quien prefiera cualquier placer al mayor placer, o el placer de unos cuantos al placer de la inmensa mayoría o de la totalidad. ¿Qué es el placer? El placer es un sentimiento o sensación agradable que nos estimula a nivel físico o emocional. Este sentimiento positivo se manifiesta cuando satisfacemos alguna necesidad o cumplimos con algo que nos proponemos. Desde comer algo cuando tenemos hambre a poder dormir cuando tenemos mucho sueño. Puede expresarse en el corto o en el largo plazo. Pero también la búsqueda obsesiva para sentir el placer puede ser perjudicial para la salud. El mecanismo de recompensa de satisfacer una necesidad puede generar una adicción, ya sea por comida, un juego lúdico o una relación. Buscar solamente placer puede generar paradójicamente sufrimiento. Esto se ha debido a que es probable que estemos intentando sentir placer para evitar otro sentimiento o emoción más profunda detrás. Epicuro, fundador del hedonismo racional, explica que la búsqueda de placer tiene que ser siempre conducida por la prudencia. Soy Edwin Iñaki Martínez Hernández del grupo 254. Mi tema de exposición sería el existencialismo, ¿no? ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es una corriente filosófica y posteriormente una vanguardia literaria orientada alrededor de las propias existencias humanas a través del análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida, ¿no? Dando hacia las preguntas, que pues, estas podrían ser algunas preguntas como para qué vivimos, por qué vivimos y para qué existimos, qué significado tenemos, para qué venimos al mundo, tu significado de vida, valemos o no valemos, el hombre nace bueno o malo, o por qué estamos aquí, para qué hacemos lo que hacemos, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante para la vida humana y en qué ayuda en la vida cotidiana? Bueno, en la vida podemos encontrar variedades de significado de la vida y cada quien es un mundo ideal o diferente para poder obtener ciertas respuestas. Por ejemplo, para mí puede ser un significado, para mi padre puede ser otro significado, mi madre puede tener otro significado de vida, mis abuelos, mis tatarabuelos, etcétera, ¿no? De acuerdo con también puede haber muchos factores, por ejemplo, si la educación fue buena, cómo los trataron, las experiencias que tuvieron, entre muchos más, ¿no? Por ejemplo, en la vida cotidiana se muestran en la vida como sabiendo que se puede, cómo se debería de actuar estas situaciones, como si es bueno o si es malo, o como ellos según los roles preestablecidos del ser humano, como el hombre debe ser fuerte, formidable, debe de ser el que lleve el sustento al hogar, y la mujer, por ejemplo, tiene que estar ahí para él, atenderlo a cada momento, ayudarlo, cuidar hijos, etcétera, ¿no? Son roles ya preestablecidos según de la humanidad y de la sociedad. En este caso varía porque no todos tuvimos las mismas oportunidades y porque no todos somos de donde somos y que en estos momentos cada quien se encuentra como se van dando en las múltiples entradas de vida. Como ya lo había explicado, no todos somos mismos, no todos somos iguales. Yo tengo ciertos ideales, tal vez el profesor tenga otros ideales, mis compañeros tienen otros ideales, la directora, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, ok. Personas referentes del existencialismo. Estos son algunos nombres que podemos encontrar como Blaise Pascal, Fyodor Dostoyevsky, Leon Tolstoy, Albert Camus, Karl Jepster, entre muchos más, ¿no? Sobre mi opinión en este tema, porque se me amplificó, porque en la vida cotidiana se encuentran sobre esto y se encuentran en la vida pues, cotidiana, como ya lo he dicho, y esto sería todo. Gracias por ver.